sus mercaderías. Señor Salguana, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, Mónica y Carlos, muy buenos días. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, cuál es el estado de ese conflicto promovido por los cocaleros de Puno, pero que viene afectando a productores de otros, naturalmente, elementos, tanto en su región, Madre de Dios, como en el Cusco. Sí, lamentablemente de esta paralización, de esta medida de fuerza de los cocaleros del departamento de Puno, el principal perjudicado es el departamento de Madre de Dios, ¿no? Que está prácticamente pues rehén de esta situación, porque no hay ingreso ni salida ni de personas, ni de vehículos, ni de bienes del departamento, y hay una situación de desabastecimiento, una situación bastante compleja, miles de personas varadas en plena carretera, cerca de 2.000 vehículos, ya ha habido enfrentamientos, hay una una dama cusqueña que ha perdido el ojo producto de una pedrada producida antes de ayer. Ha habido agresiones, de rotura de lunas de vehículos, o sea, el tema se está desbordando. Y la noche de ayer hemos sostenido una reunión en el Ministerio del Interior con el ministro, el viceministro, el gobernador de Puno, alcaldes y los dirigentes de los agricultores, y ahí se llegaron algunos acuerdos. Primero, se ha acordado de que se expida una resolución ministerial mañana en el Diario Oficial del Peruano, formalizando la comisión técnica que vea el tema de los reclamos de los hermanos de Puno vinculado a las hojas de coca y los temas de desarrollo alternativo. Segundo, que esta mesa técnica se instale en el plazo de una semana, específicamente han puesto como plazo el próximo viernes 29, con presencia del ministro del Interior. Y el tercer pedido, que era el cese de la inmediata de la erradicación de la hoja de coca, no fue aceptada, y en consecuencia tampoco se aceptó la exigencia nuestra, la mía y la del vicegobernador de Madre de Dios que me acompañó, de que se libere inmediatamente y se desbloquee la vía interoceánica que discurre hacia Madre de Dios. No se ha acordado eso, lamento la decisión de los dirigentes y el gobernador, alcaldes de Puno, quienes se han comprometido, sin embargo, el día de hoy tener reuniones, ¿no?, vía telefónica con la población que está en la zona de conflicto, y poder llegar a una solución inmediata, porque ya la situación se hace insostenible en esa zona del país. Sí, congresista, el problema también es que si efectivamente este asunto viene de gobiernos anteriores, es un problema que no se ha terminado de resolver, ni siquiera se ha afrontado de una manera seria para poder hacerlo. Sin embargo, la característica actual es que de la propia autoridad ha venido el aliento para, digamos, enfurecer más a quienes estaban postergados en una solución de parte del Ejecutivo. Me refiero específicamente al ministro y al titular del Interior. Entonces, ¿cómo ha complicado la situación ese aliento, esa postura, aunque haya sido un día antes de que asuma el cargo, ¿no? Bueno, y además de lo que tú señalas, Mónica, con acierto, los propios dirigentes de los agricultores de Puno la noche de ayer le decían al señor ministro del Interior que ellos estaban exigiendo el cumplimiento, ¿no?, de los compromisos de campaña electoral, y que el presidente Castillo tenía que solucionar un problema que habían reconocido como legítimo, ¿no? Sin embargo, también reconocían que el gobierno del presidente Castillo recién tiene, pues, digamos, 80 días, y que son problemas históricos, ¿no? Porque hay que reconocer que detrás de estos reclamos está el tema de la pobreza agraria, ¿no? Es el tema del abandono de estas zonas. Sí, eso es indudable, pero digamos, el manejo de la autoridad es definitivo para generar un liderazgo necesario para que primero se apacigüe la actitud y en segundo lugar encontrar algún camino, ¿no? Efectivamente, sí, tienes razón, ¿no? Lógicamente, si uno escucha en semanas anteriores declaraciones en relación a que se opongan, a que no acepten
el tema de la erradicación de hoja de coca, que es una política de Estado, porque tenemos compromisos internacionales y porque todos sabemos también a dónde va un gran porcentaje de la producción de hoja de coca, no solamente de esa zona del país, sino de muchas otras que conocemos. Evidentemente tiene que haber coherencia en las autoridades. Congresista Salguana, tenga usted buenos días. Justamente a raíz de esto, hemos escuchado ya a representantes del gobierno, la propia Premier, manifestar de que se va a seguir con la política de erradicación de los cultivos de hoja de coca, a pesar de lo manifestado por el ministro del Interior antes que asuma el cargo. Sin embargo, ¿de qué manera se puede cristalizar esta política con la posición tan radical de los productores cocaleros, que ha sido expuesta el día de ayer? Se oponen justamente a esta erradicación. ¿De qué manera se pueden superar estas trabas? Porque, repito, la posición de los productores es muy radical en ese sentido. Bueno, lo que ellos expresaron ayer y dieron con bastantes fundamentos y razonamientos, en realidad los incumplimientos que había hecho el Estado en torno a los compromisos asumidos con las zonas selváticas puneñas productoras de hoja de coca. Relataron la serie de compromisos, obviamente no de este gobierno, no de gobiernos anteriores, en relación a inversiones, a transferencias directas, apoyo con cultivos alternativos, y todo eso supuestamente tenía que haberse formalizado en una mesa técnica que debió instalarse antes de la pandemia. Vino la pandemia, no se instaló la mesa técnica y por consiguiente esos compromisos quedaron incumplidos. Entonces lo de ahora es una reacción, digamos, que se explica, no se justifica, sino que se explica por este incumplimiento secular del Estado, ¿no? Entonces creemos que ahora el gobierno de Castillo tiene que asumir este tema pues, con responsabilidad, ¿no? Cumplir el compromiso que tenemos frente a la comunidad internacional, y segundo, cumplir también con el sector agrario puneño, que en realidad vive en una situación de bastante complicadas y difíciles, ¿no? Pero eso requiere también pues coherencia, requiere una posición clara por parte del gobierno en relación a este tema, porque el asunto de bloquear la carretera no debe ser un mecanismo que tiene que ser limitado, ni tiene que ser, en todo caso, tiene que levantarse esta medida de manera inmediata, porque es un pésimo precedente de que cualquiera que desee reclamar tenga que tomar una vía perjudicando pues al resto de los ciudadanos. Bueno, tomamos nota entonces de que usted cree que tiene que levantarse de manera inmediata, cosa que no se ha decidido. Nos va a explicar otros detalles sobre quiénes son los que han participado ayer, y hubo representantes también de los cocaleros directamente. Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa que aprovecharemos para escuchar a los anunciantes de RPP, señor Eduardo Salguana. Estamos conversando con el congresista Eduardo Salguana, es el único representante en el Congreso de Madre de Dios, quien ayer, en su calidad justamente de congresista de Madre de Dios, participó en una reunión con las autoridades de Puno y con el ministro del Interior. Nos ha informado que lo que se ha decidido es instalar una mesa técnica el próximo 29, pero que no se aceptó la exigencia de cesar la erradicación de cultivos de coca. Queremos saber quiénes más participaron en esta reunión y si estuvieron presentes delegados de los cocaleros de Puno, particularmente del distrito de Sangabán, que son los que están impulsando este bloqueo de la carretera bioceánica. Participaron por el departamento de Puno, Fernando, el gobernador de Puno, el alcalde provincial de Carabaya, el alcalde distrital de Sangabán y el otro distrito más. Estuvo presente también el representante de las rondas campesinas y un representante de los agricultores. Esos fueron los representantes del departamento de Puno. Por parte del Estado... Pero bueno, no los cocaleros entonces, no propiamente los cocaleros. No propiamente, sí, tienes razón. O sea, lo que yo recuerdo es que fue un dirigente de las rondas campesinas y un dirigente de los agricultores, así nomás lo denominaron, ¿no? Ahora, congresista, yendo al tema de fondo, porque aquí lo que se ha escuchado tanto en campaña y recientemente, quienes defienden estas posturas, es que es posible la industrialización a gran escala de la hoja de coca.
Y según los expertos y los entendidos, esa también es una falacia. Por más que quisieran hacer caramelos, aceites, en fin, lo que se pueda pensar respecto a tener como materia prima la hoja de coca, se queda perdido en una buena intención, pero que la realidad nos dice totalmente lo contrario. Y eso es aprovechado por uno de los graves problemas históricos que tenemos, que es el narcotráfico. Bueno, efectivamente, eso nos informan o nos dicen la gente que conoce el Pero tema, ¿usted ¿no? qué cree? Usted parte, digamos, representa, tiene una experiencia regional. Ha sido ministro de Justicia. Ha sido ministro de Justicia. Entonces, ¿tiene usted un bagaje suficiente como para saber a qué nos estamos enfrentando en el sentido más amplio y por qué podría esto convertirse en una especie, otra vez, y lamentablemente, en un engañamuchachos sobre el tema? Bueno, mira, yo al respecto tengo que reconocer la hidalguía y la sinceridad con la que se habló anoche por parte de los dirigentes y los representantes del departamento de Puno, ¿no? Ellos son conscientes que toda la producción de la selva alta puneña no se dedica exclusivamente a los temas del chaccheo tradicional o de otro tipo de utilidades lícitas o la compra de naco, ¿no? Ellos reconocen de que hay una situación también del otro tema que estamos conversando, ¿no? Porque ellos calculan únicamente la cantidad de campesinos dedicados a la actividad y lo que compra naco, por ejemplo, que no es ni el 10%, ¿no? Así es. A lo que tenemos que agregar, Mónica, que en los últimos años, estamos hablando de los últimos 5 años con mayor incidencia, los últimos 10 ya con la construcción de la carretera interoceánica, esta zona se ha convertido o hemos tenido detenciones frecuentes en la interoceánica vinculados a que esta zona se estaría convirtiendo en una ruta del narcotráfico. En la zona en la ciudad de Río Branco, que es capital del estado de Acre, en el penal de esa ciudad hay varios peruanos detenidos por este tipo de ilícitos, ¿no? Entonces, o sea, por narcotráfico, hay que decirlo, ¿no? O sea, sí, eso es. Sí, por narcotráfico, ¿no? Entonces... Y eso envenena a cualquier sociedad, no es solamente un tema de postura, eso envenena a la sociedad y nos genera un problema mayor. Por eso es que la situación se tiene que señalar con claridad, ¿no? Efectivamente, y además en los últimos años, 2, 3 años, ya en el propio departamento de Madre de Dios, Madinandro ha hecho incautaciones, ha intervenido en el propio departamento de Madre de Dios y en la propia Reserva Nacional Tamopata en relación no solamente a cultivo de hoja de coca, sino además a pozas de maceración, que hace, me parece, una semana han intervenido la última en una zona del distrito de Madre de Dios, ¿no? Del mismo nombre, ¿no? Entonces la situación se está complicando y está tomando otro tipo de otro cariz, ¿no? Por tanto, el Estado y el gobierno deben tener muchísimo cuidado en este tema y darle una mirada especial a esta zona de la selva alta puneña y parte de Madre de Dios. Congresista, yo quisiera hacerle una pregunta en un plano ya más general, no solamente hablando del conflicto que está ocurriendo, ¿no?, en esta zona del país, sino también en todo el Perú. Porque, a ver, en este momento hay cerca de 9 zonas donde la población ha iniciado acciones de protesta, ¿cierto? Realizadas por diversas organizaciones indígenas y además de productores cocaleros. ¿A qué cree usted que se está debiendo esta situación, ¿no? Y pueden surgir otros conflictos más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿En qué está fallando el gobierno, las autoridades locales, para desencadenar toda esta serie de situaciones? Repito, 9 conflictos en estos momentos en el país. Bueno, lo que yo pienso, Carlos, es que se ha generado unas sobreexpectativas, ¿no?, de soluciones mágicas a los problemas, ¿no? El discurso del candidato Castillo ha sido un discurso por la cual se presume que los problemas se pueden solucionar de manera inmediata y que no responden a procesos quizás de mucho más larga data, de mucho mayor maduración, y que todos son procesos, ¿no? Hay que diagnosticar el problema, hay que buscarle soluciones y hay que encontrarlas, pero eso no son de la noche a la mañana. A lo que se suma la enorme improvisación del gobierno y en muchos casos la designación de funcionarios
funcionarios que no tienen lamentablemente pues la experiencia, el conocimiento ni la trayectoria en la gestión pública que garantice precisamente el buen manejo de estos temas, ¿no? Y en esta situación eso se refleja, para usted, pues, en varios aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y por eso es que en el caso, por ejemplo, del corredor minero en Apurímac, Cusco, el ex premier, nuestro colega Guido Bellido, ha ido como en 2 o 3 oportunidades, ha ido, ha conversado, ha discursado en quechua, ha caminado en caballo, pero no se ha solucionado pues el problema, y ahí está, latente, y continúa siendo una piedra en el zapato del gobierno del presidente Castillo. Justamente eso le iba a consultar o a hacer referencia, ¿no? La responsabilidad que ha tenido el ex premier Guido Bellido, no solamente en esta situación, en Madre de Dios, en Puno, en Sangabán, sino también en otras zonas como el centro del país, ¿no? Efectivamente, nosotros le hemos visitado al premier Bellido, le hemos explicado la naturaleza de los problemas como bancada y luego personalmente con autoridades de Madre de Dios, por ejemplo, en el caso del cierre de la frontera de Perú con el Brasil, que es totalmente injustificado. Iñapari y Asís son las ciudades últimas de Brasil y Perú respectivamente, y viven hace décadas del comercio bilateral, hay una relación fluida, y ahora se encuentra cerrada supuestamente por motivos de pandemia, y ambas poblaciones se encuentran ya con 80% de vacunas, y es más, la población sigue pasando por debajo del puente pagando costos adicionales, generando un enorme problema económico. Eso claro se le ha explicado, tampoco se ha resuelto, ¿no? Señor Salguana, resumiendo entonces, lo que hemos conseguido hasta ahora es haber firmado un acta, las autoridades que participaron ayer en la reunión durante la noche. ¿Usted firmó el acta? No, Fernando, ni el que habla, ni el vicegobernador de Madre de Dios que estuvo conmigo, hemos firmado, obviamente porque no estábamos de acuerdo. Madre de Dios sigue de rehén y creo que eso tiene que concluir el día de hoy. Vamos a insistir en ese tema. ¿Y usted cree que se va a poder desbloquear esta carretera antes de que se instale la mesa de diálogo? Tiene que ser así, porque la situación se hace más complicada. Madre de Dios ya está completamente desabastecida, y justamente yo me estoy dirigiendo a la PCM para intentar conversar con la premier Mirta Vázquez o con el viceministro de Gestión de Conflictos para ver este tema. Estoy llamando también al presidente regional de Puno y a los dirigentes, porque ellos nos dijeron que iban a consultar el día de hoy y gestionar ante el gobierno por lo menos un puente aéreo de Cusco a Madre de Dios para abastecer de artículos de primera necesidad. Hay quienes plantean, congresista, ya la intervención de la policía para el desbloqueo de la carretera. ¿Qué cree usted que ocurriría en una situación así? El problema es que la situación, Carlos, es bien complicada, bien conflictiva, la zona es bien agreste, es un poquito complicado. El solo hecho de llegar ahí, la carretera está bloqueada, ya no se va a poder acceder al lugar donde está concentrada la población, y lo que hay ya es conato de enfrentamiento. Los transportistas, los ciudadanos se están enfrentando con los agricultores, ya hay heridos, como he señalado al principio, hay una señorita que ha perdido el ojo de una pedrada, se ha saqueado un camión de Cenares que llevaba implementos médicos, vacunas y otras medicinas. O sea, la situación es complicada. Creo que tiene que primar la madurez, la serenidad. Yo voy a insistir con las autoridades de Puno, los dirigentes cocaleros, y si me están escuchando, invocarles a través de RPP que de una vez por todas se libere este tema. Ya está la mesa técnica, y nosotros inclusive nos hemos ofrecido junto con el congresista de Puno que estuvo anoche en coadyuvar a que este tema se encare de manera seria y responsable. Muchas gracias entonces por sus explicaciones, y naturalmente quedamos interesados en dar seguimiento a este tema que, como usted dice, puede volverse más que una piedra en el zapato, como usted lo dijo. Muchísimas gracias por sus explicaciones. Gracias. Muy buenos días y mucho éxito en las gestiones que le corresponden todavía el de hoy, congresista Eduardo Salguana. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos a ampliación de noticias.